cargo de la presentación estará Darío Ruiz Díaz, jefe de la División Síntesis de Indicadores de Corto Plazo. La agenda de la presentación, en primer lugar, tenemos los principales resultados en términos agregados, seguidamente los resultados por el enfoque de la oferta, por el enfoque de la demanda, las revisiones de los cierres de trimestres anteriores, el comparativo regional y finalmente un resumen con las principales dinámicas observadas al cierre del cuarto trimestre del 2024. En el cuarto trimestre del 2024, el Producto Interno Bruto total en términos interanuales registró un crecimiento del 3,6%, superior al 3,1% registrado en el trimestre anterior. Asimismo, el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales también mostró un crecimiento interanual del 5,4%, superior al 4,6% registrado en el trimestre anterior. Desde el enfoque de la oferta, estos resultados interanuales se explican por los desempeños positivos registrados en los servicios, la construcción, las manufacturas, los impuestos a los productos y la ganadería. Mencionar también que ciertas actividades como la generación de energía eléctrica y la agricultura atenuaron el desempeño favorable de la actividad económica en el cuarto trimestre del 2024. Por el enfoque del gasto, los componentes con incidencias positivas han sido el consumo privado, la formación bruta de capital fijo y el consumo del gobierno. No obstante, las exportaciones netas han incidido de forma negativa. En términos desestacionalizados, el PIB al cierre del cuarto trimestre del 2024 se ubicó 13% por encima del nivel de referencia prepandémico 2019 Q4. Asimismo, el PIB sin agricultura ni binacionales alcanzó un crecimiento de 16,5% por encima del nivel de referencia prepandémico. Ambos indicadores mostrando una senda continua de expansión. En términos acumulados, con estos resultados, el Producto Interno Bruto cierra el 2024 con un crecimiento del 4,2%. A su vez, el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales con una dinámica favorable, creciendo a una tasa acumulada del 5,6%. Ya desagregando los resultados por el enfoque de la oferta, en el presente trimestre, el cuarto trimestre del 2024, la agricultura mostró una caída del 4,3%, resultado que se explica por la menor producción de maíz y por las menores estimaciones de la producción de soja para la zafra 2024-2025. No obstante, mencionar resultados favorables también que se dieron en el trimestre con mayores niveles de producción de trigo, arroz, algodón y yerba mate. Asimismo, la actividad ganadería forestal, pesca y minería creciendo a una tasa del 2,7%. La ganadería verificó un desenvolvimiento interanual favorable, explicado por el mayor nivel de faenamiento de bovinos, aves, cerdos y en menor medida por la mayor producción de leche cruda y huevos. La manufactura verificó un crecimiento interanual del 3,1% con respecto al mismo trimestre del 2023. La incidencia positiva en este trimestre provinieron principalmente de actividades como la carne, azúcar, la producción de lácteos, molinerías y panadería, bebidas y tabacos, químicos, textiles y prendas de vestir,
calzados, minerales no metálicos, maquinarias y equipos, productos metálicos y metales comunes. No obstante, mencionar también que este resultado positivo fue atenuado por la variación negativa registrada en este trimestre en la producción de aceite. La actividad electricidad y agua, que incluye a las binacionales, mostró nuevamente una retracción del 7,9%. Este resultado se explica principalmente por la menor generación de energía eléctrica por parte de las binacionales, que sigue siendo afectada por la bajante en el río Paraná. No obstante, también mencionar el resultado positivo que se registró nuevamente en el trimestre en la parte de la distribución de energía eléctrica. La actividad de la construcción con un repunte importante en este trimestre, mostrando un crecimiento interanual del 13,6%. En tal sentido, se ha observado una recuperación en la demanda de los principales insumos empleados por el sector, sobre todo la parte correspondiente a la producción nacional. En la parte de los servicios, de vuelta con un crecimiento del 4,8%. En este comportamiento interanual se registraron desempeños positivos en los servicios de intermediación financiera, servicios de transportes, restaurantes y hoteles, servicios a las empresas, los servicios a los hogares, los servicios gubernamentales, la actividad comercial y los servicios inmobiliarios. No obstante, mencionar que mostraron resultados negativos en este trimestre en la parte de telecomunicaciones y servicios de información. Los impuestos a los productos también en este trimestre, mostrando nuevamente un crecimiento del 8,3%. Este resultado explicado por la dinámica favorable en la parte del impuesto al valor agregado, el impuesto selectivo al consumo y los aranceles aduaneros. Finalmente, el PIB sin agricultura ni binacionales, entonces cerrando este trimestre con un crecimiento del 5,4%. En términos de estructura, en base a estos resultados, en el cuarto trimestre del 2024 los servicios representaron el 50,6%, las manufacturas 19,5%, los impuestos a los productos 8,1%, electricidad y agua 6,9%, la construcción 6,1%, la agricultura 5,5% y finalmente la actividad ganadería, forestal, pesca y minería con una participación del 3,1%. En términos de incidencia, el crecimiento del 3,6% del cuarto trimestre del 2024 se explica en primer lugar por los servicios con una incidencia positiva del 2,4 puntos porcentuales, seguido por la construcción 0,8 puntos porcentuales, las manufacturas también ahí cerca con una incidencia del 0,6 puntos porcentuales, los impuestos a los productos 0,6 puntos porcentuales y la parte de ganadería, forestal, pesca y minería también con una contribución positiva del 0,1 puntos porcentuales. En el trimestre, incidencias negativas de la agricultura del menos 0,3 puntos porcentuales y de la actividad electricidad y agua con una incidencia negativa del 0,6 puntos porcentuales. Indicadores sectoriales dan cuenta de que el índice de ganado vacuno verificó nuevamente un desenvolvimiento interanual positivo, mostrando un crecimiento del 6,1%, explicado por el mayor nivel de faenamiento tanto en la parte de los frigoríficos como en la parte de los mataderos. Asimismo, el cemento presentó una dinámica interanual positiva con un crecimiento del 26,8%, donde resalta la producción de origen nacional.
Asimismo, las importaciones de asfalto en este trimestre mostrando un repunte importante, creciendo a una tasa interanual del 44,2%. Acompañó también esta dinámica favorable la parte de ventas de varilla con un crecimiento interanual del 4,1%. La generación de energía eléctrica de las binacionales, como ya habíamos adelantado, de vuelta en este trimestre con una caída interanual del 19,4%. Con estos resultados, por el lado de la oferta, en términos acumulados, las actividades cierran el 2024 con los siguientes resultados. La agricultura creciendo 2,8%, la ganadería forestal, pesca y minería con un aumento del 6,4%, manufactura 4,4%, electricidad y agua, que incluye a las binacionales, con una retracción del 6,2%, el sector de la construcción con un crecimiento acumulado del 5,3%, los servicios cerrando el 2024 con un crecimiento del 4,8%, los impuestos a los productos 10,1% y los indicadores agregados, el Producto Interno Bruto total con un crecimiento del 4,2% y el Producto Interno Bruto sin agricultura ni binacionales con un crecimiento acumulado al cierre del 2024 del 5,6%. Por el enfoque de la demanda, de vuelta en este trimestre observamos crecimientos importantes en el consumo privado, incrementándose en 6,4%, que fue acompañado también por un crecimiento en la parte del consumo de gobierno, principalmente por las mayores adquisiciones de bienes y servicios. La formación bruta de capital fijo con un repunte del 13,3% en este trimestre, en línea también con la mejora que mostró la actividad de la construcción. Por el lado del comercio exterior, las exportaciones de bienes y servicios con una caída importante en este trimestre, una retracción del 16%, y también las importaciones de bienes y servicios con una leve caída del menos 0,1%. En términos de estructura, por el lado de la demanda, en el cuarto trimestre del 2024, el consumo privado representó el 67,6%, la formación bruta de capital fijo con una participación del 20,4%, el consumo del gobierno 13,8%, la variación de existencia 5,5% y la participación negativa en este trimestre de las exportaciones netas del 7,3%. En términos de incidencia, el 3,6% se explica principalmente por la formación bruta de capital con una incidencia positiva de 5 puntos porcentuales, seguido por el consumo privado 4,2 puntos porcentuales, el consumo del gobierno 0,8 puntos porcentuales y una incidencia negativa importante en este cuarto trimestre del 2024 de las exportaciones netas, menos 6,4 puntos porcentuales. El consumo privado mostró un crecimiento del 6,4% en el presente trimestre, lo que se explica principalmente por los servicios. En los servicios se observaron crecimientos en el consumo de electricidad y agua, restaurantes y hoteles, servicios a los hogares, servicios financieros, servicios de transporte y servicios inmobiliarios. En segundo lugar, tenemos una incidencia positiva también de los bienes no durables, donde se observaron crecimientos en el consumo de combustibles, productos químicos, farmacéuticos, alimentos y bebidas. En tercer lugar, tenemos los bienes durables con dinámicas favorables en la parte de adquisición de vehículos automotores, electrodomésticos y electrónica, y también la parte de muebles para el hogar. Y finalmente, pero también con una contribución positiva, los bienes semidurables, donde se observaron crecimientos en la parte de textiles y prenda de vestir, cueros y calzados y productos de papel.
El indicador de inversión en el trimestre mostró un crecimiento del 13,3%, explicado por las mayores inversiones en la parte de construcción, también acompañado en la parte de maquinarias, equipos y vehículos automotores, y en menor medida por el componente de productos metálicos y otros. Indicadores del comercio exterior muestran una caída del 16% en las exportaciones, que se explica por las menores exportaciones registradas en la parte de soja, maquinarias y equipos, aceites, harinas y grasas vegetales y electricidad. No obstante, mencionar también que tuvimos resultados positivos en la parte de exportaciones de carne, bebidas y tabaco, y en la parte de servicios, donde resaltó los servicios de transformación maquila. Indicadores puntuales de las exportaciones dan cuenta de caídas importantes en la parte de electricidad y agua, con una retracción del 42,8%. La soja también cayendo en términos interanuales en este cuarto trimestre del 2024 en 51,6%. Las exportaciones de maíz con una retracción del 53,7%, aceite de soja 54,6% de caída. No obstante, mencionar los resultados positivos también que se registraron en este trimestre. En tal sentido, las exportaciones de trigo crecieron en términos de tonelada en 73,3%, y las exportaciones de carne bovina con un crecimiento del 13,1%. Las importaciones de bienes y servicios también con un resultado negativo, un resultado levemente negativo del 0,1%, donde resalta principalmente el resultado negativo del trimestre referido al régimen de turismo, ¿verdad? No obstante, mencionar también los resultados positivos en la parte de importaciones, sobre todo de combustibles y lubricantes, productos plásticos y otros. Como ya mencioné, efectivamente las importaciones de combustible en el cuarto trimestre del 2024 con un importante impulso positivo, creciendo a una tasa del 31,6%. Con estos resultados en términos acumulados, por el lado de la demanda, el consumo total con un crecimiento del 5,5%, que se explica por los cierres positivos en el consumo privado, que crece 5,2%, el consumo de gobierno con un crecimiento del 7,1%. Asimismo, la formación bruta de capital fijo cierra el 2024 con un crecimiento acumulado del 8,3%. El comercio exterior muestra que las exportaciones de bienes y servicios cierra el 2024 con una caída del 2%, y las importaciones de bienes y servicios con un resultado positivo del 4,2%. En este trimestre se realizaron pequeñas revisiones en los resultados de trimestres anteriores, en línea con las actualizaciones de los datos, principalmente provenientes sobre las estimaciones de la zafra 2024-2025. Los resultados de la región dan cuenta que en términos interanuales, en primer lugar, cierra la economía peruana con un crecimiento del 4,2%, Chile con un crecimiento interanual del 4%, Brasil 3,6%, Paraguay también en la misma línea de Brasil con ese crecimiento del 3,6%, Uruguay 3,5%, Colombia 2,3%, y la nota resaltante Argentina en este trimestre mostrando también un resultado interanual positivo del 2,1%. En términos acumulados, Paraguay encabeza el crecimiento económico del 2024 con un acumulado del
del 4,2%, seguido de Brasil con un crecimiento del 3,4%, Perú creciendo a una tasa del 3,3%, Uruguay 3,1%, Chile 2,6%, Colombia 1,7% y finalmente Argentina cerrando el año con una retracción del 1,7%. Seguidamente dejamos un resumen pormenorizado de los principales resultados registrados en el trimestre a disposición de los lectores.